son las bases de datos. Es que me estaban dando unos errorcitos ahí, algunas relaciones para poderlas incorporar. Si no, pues le voy a pasar por lo menos la estructura de las tablas y ustedes construyen las relaciones, ¿no? Eso para poder así que mostraría por acá para que vayamos en orden. Entonces, bueno, estamos construyendo nuestra API REST, así de sencillo, con ciertos niveles de seguridad que nos van a ayudar a poder optimizar nuestro código, ¿no? O el comportamiento del servidor y, en pocas palabras, pues las peticiones que hagamos a través de esa API, entre muchísimas cosas. Así que escucha su mayor señal de recuerden que es una desde otro nivel de procesamiento. Esto más que todo para que ustedes puedan ver cómo funciona y cuáles son los niveles de seguridad. Obviamente el tema de optimización. Al final, pues van ustedes a tener una API un tanto robusta que bastará agregarle un par de cositas más y les podrá servir en proyectos futuros. Entonces, bueno, hicimos una serie de pasos que les va a ayudar pues, a poder empezar con esto, ¿no? Instalamos todo el software que necesitamos, las herramientas, posterior creamos una carpeta para el proyecto, creamos dos subcarpetas, una carpeta pública, una carpeta SRC. La carpeta pública obviamente va a ser mi puerta de entrada, mi puerta de salida, y la carpeta SRC es la parte lógica de mi aplicación, ¿no? De mi aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que esa carpeta SRC yo debo de protegerla a más no poder. Así de sencillo. Entonces, en esa estamos trabajando ahorita porque sinceramente es como el cerebro de nuestra API, así que empezamos en particular instalando pues un par de librerías para que nosotros pues tengamos una idea. Además de eso pues hemos familiarizado esto, ¿no? Entonces recordemos un poco qué fue lo que hicimos. Instalamos Composer. Además de eso, ¿se acuerdan que instalamos una librería? Específicamente instalamos una librería que nos va a permitir a nosotros poder gestionar la variable de entorno, y cuando yo ejecuté esto en mi proyecto, pues se me construyeron algunos elementos en particular. Por ejemplo, una carpeta que se llama vendor, que si mal no recuerdo, yo ya les dije para qué servía esa carpeta. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda para qué sirve esa carpeta? ¿No? ¿Nadie? Yo esperaría de que estemos presentes, muchachos, porque esto es muy, muy importante. Esto no solo es para salir del paso, ¿verdad? Entonces, así que necesito que estén concentrados, inmersos en esta clase, porque repetirlo va a ser un poco complejo, ¿no?
La carpeta vendor es donde nosotros vamos a colocar todas las dependencias que vamos a utilizar. Además de eso, recuerden de que construimos dos archivitos, un archivito que se llama composer.json y uno que se llama composer.log. Esos dos archivos nosotros en este momento no los vamos a manipular, pero más adelantito vamos a trabajar con Composer, ¿sí? Composer.json específicamente. Si ustedes observan por acá, la estructura de ese archivo, pues no es nada más que un JSON, ¿de acuerdo? No es nada más que un JSON, una cadena de caracteres en manera de estructurarlo en un arreglo asociativo, si lo queremos definir de otra manera, donde tenemos un ID y un valor. Pero a la vez ese también se convierte en un JSON y este sería mi ID y este mi valor. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está la referencia a mi primera librería y a mi segunda, vamos a decirle, a mi primera dependencia y a mi segunda dependencia, ¿no? Entonces, si ustedes observan, es bien fácil, pero vamos a modificar algunas cosas más adelante. Bien, respecto a eso, pues íbamos por ahí. Posterior, le dimos una estructura a la carpeta SRC, donde incorporamos todas estas subcarpetas. Ya les coloco por ahí pues una serie de definiciones que por lógica pues estaremos utilizando. Asimismo, construimos dos archivitos .htaccess, que ya sabemos que son archivos de configuración, por lo tanto, esos archivos no están accesibles para nadie, únicamente para el servidor. Entonces, en cada uno de esos archivos, pues activamos la opción de reescritura, habilitamos una serie de opciones en el servidor que me permite a mí pues, poder determinar de que a menos de que un directorio o una carpeta tenga un índice, va a ser accesible o yo voy a poder ver la estructura. Por el contrario, no va a estar disponible para nadie. Y además de eso, pues le doy un permiso denegado a todo aquel que pida acceso a través del navegador al .htaccess. Entonces lo deniego sin ningún problema porque no me interesa que nadie tenga acceso a la configuración de mi API, por lo tanto eso tiene que estar encapsulado o en otras palabras muy protegido. Luego agregué una funcionalidad que me permite a mí camuflajear archivos.php agregándoles una extensión adicional, lo que me permite, en pocas palabras, pues poder agregarle un nivel de seguridad bastante interesante. Además de eso, agregamos otra pequeña regla, o mejor dicho, ya que habilitamos las opciones de reescritura, o el motor de reescritura, entonces generé una regla que me permite a mí pues poder reescribir las URL, lo cual pues me permitiría en pocas palabras volverlo más dinámico y más interesante. En pocas palabras voy a tener URLs dinámicas, dinámicas parcialmente le voy a llamar, donde yo tengo el control sobre eso y solo las rutas que yo tengo establecidas van a ser aquellas que van a tener acceso a mi API. Por el contrario, así haga las peticiones que haga, nunca se las va a procesar. Mi API automáticamente va a decir, no, aquí nadie accede a menos de que me des el o los parámetros necesarios para poder acceder a las funcionalidades que tengo, ¿no? Entonces hicimos todo eso y posterior pues nos quedamos aquí, ¿no? En el paso número 9. En raíz habíamos dicho que íbamos a crear un archivo .htaccess también y cuya finalidad era ocultar la estructura de las carpetas. Entonces creamos esos dos archivos donde tenemos dentro de public teníamos el primero donde yo voy a reescribir todos los índices, o mejor dicho, voy a habilitar esas opciones, voy a proteger la estructura, a menos de que tenga un índice, obviamente. Voy a camuflajear los archivos .htaccess y obviamente voy a reescribir las rutas. Hasta ahí pues no había ningún problema. Luego en el siguiente lo trasladamos a raíz para poder evidenciar de que la estructura de mi API no está disponible para nadie, ¿no? Entonces, hacíamos eso, en pocas palabras, para poder validar
que a mi API pues no accede cualquier persona y que no está disponible, ¿no? Que prácticamente se protege a sí mismo. Entonces, validábamos esto de que no tenemos pues los permisos para poder ver ese recurso, ¿no? Entonces, si ustedes observan, es un error 403. Más adelante vamos a gestionar todos esos errores, que no son errores, son estados, ¿de acuerdo? Son estados. Así que, bien, para que vayamos avanzando, entonces ya cumplimos con esa parte. Súper bien hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Cómo lo ven? De momento no vi. Perfecto. Está interesante esta cuestión, ¿verdad? Pues yo esperaría de que así lo vean, ¿no? Bien, vamos al paso 10 y veamos qué vamos a hacer en el paso 10. Observen esto. Ahorita, hasta el momento, nosotros lo que hemos hecho es crear una pequeña estructura, algunas configuraciones, pero no hemos empezado a desarrollar nada. Así de sencillo. Entonces, ahora mismo, ¿qué vamos a hacer? También vamos a crear una puerta de enlace, ¿sí? O una puerta de comunicación. Entonces, dentro de public vamos a generar un índice .php. ¿Cuál va a ser el propósito de ese índice? Cargar todas las rutas de manera dinámica. Ese va a ser el propósito, ¿sí? Entonces ya vamos a ver. Nos venimos a public y acá vamos a crear un archivo que se va a llamar index.php. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, va a ser un archivo .php, por lo tanto, pues obviamente yo tengo que generar la etiqueta PHP para escribir código PHP, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si quisiese escribir cualquiera de todas esas, ¿sí? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Y tenemos nuestro index por ahí. Ahora, dentro de este archivo validaremos que la variable ruta, observen, quiero que me presten mucha atención aquí. Ya creamos el archivo, ¿no? El index.php. Dentro de este archivo validaremos que la variable ruta exista y además de eso que traiga un valor, ¿no? Para nuestras URLs amigables. Con el código siguiente, ¿no? O sea, al final esto es un if, ¿no? Esto es un primer ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, perdón, ahí está. Lo primero que vamos a hacer es copiar y pegar este codiguito. Sí, un pequeño if por ahí. Cerrar este y decimos, observen aquí. Listo. Le digo, si en la variable get, ¿sí? O sea, si en la URL, recuerden de que por el método get yo puedo enviar valores, viene definida la variable ruta, entonces esa variable existe. Por el contrario, no existe. Y ustedes me dirán, pero ¿y dónde le pasamos la variable ruta al arreglo dinámico de get? ¿Dónde lo hicimos? Acuérdenme, ¿dónde lo hicimos? ¿No? ¿Nadie da? ¿Se acuerdan en el en el punto htaccess? Le dijimos, mira, ven, necesito que reescribas con esta expresión regular. Cuando tengas una ruta, después del index, vas a tener una variable o un parámetro que va a tomar un valor distinto cada vez que yo lo tenga definido. Entonces, ¿dónde tengo esa variable? La tengo aquí. ¿Sí? Aquí está. Por lo tanto, y no es variable, ¿no? Sino es un parámetro, ¿no? Es un parámetro que va en ese arreglo, o va en get, va en la URL. Entonces, le vengo para acá y le digo, si por get viene definida ruta, entonces existe. Si no, pues obviamente la variable no existe. Entonces, imagínense que nosotros en este momento nos vamos al navegador y vean que eso es lo que me dice la guía, ¿no? Me dice, para probar, ingresamos a nuestra extensión, en Postman o en Thunderclient, agregamos la URL y probamos. Entonces, podemos agregar la URL o lo podemos hacer en el navegador. De manera muy particular, me gustaría que fuésemos utilizando Thunderclient para que nos vayamos familiarizando con el testeo de nuestra API. Por ejemplo, me voy a venir para acá, voy a abrir mi Thunderclient, voy a generar un nuevo request,
O en otras palabras, voy a generar una nueva petición HTTP. Acuérdenme de la URL, pues la tengo en el navegador, ¿de acuerdo? Está por acá, ¿sí? Y básicamente sería esto. Entonces le digo, ingreso la URL, localhost, programación aplicada, guión API2 a la carpeta pública, ¿sí? Y yo hago la petición, ¿de acuerdo? Yo hago la petición. Y miren lo que me dice, existe la variable ruta, ¿sí? Existe la variable ruta. Ok, aquí hay algunas cosas en particular. Para empezar, el código de estado, eso quiere decir que la petición se hizo al servidor y hubo una recepción, ¿sí? Además de eso, el tiempo y el tamaño, ¿no? Entonces, miren la respuesta que me dio el servidor, me dice existe la ruta. Eso quiere decir que si yo lo pruebo en mi navegador, ahora mismo me tiene que decir existe la ruta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, esto, si ustedes se fijan, en esta pestañita que yo llamé, bueno, que hice un nuevo request o una nueva petición HTTP, entonces lo que voy a hacer es el testeo de mi API, o el testeo de mi código, en pocas palabras, ¿no? Entonces regreso nuevamente por acá y donde estaba, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, yo ya no necesito el navegador, lo único que necesito es una extensión que me permite a mí ir testeando mi programa acá. Y no necesito esta pestaña en el navegador para irlo haciendo. ¿Sí? Entonces puedo cerrar esto. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí pues ya vimos la necesidad de poder incorporar una herramienta que me permita hacer testeo de mi API. En pocas palabras, ustedes lo pueden manejar ahí. Creo que les había sugerido también Bruno, si mal no recuerdo, por aquí está. Les había sugerido Postman, creo que lo tengo por acá. Y verán que básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, al final bueno, en Postman necesito loguearme, ¿no? Entonces necesito crear una cuenta. En Bruno, vamos a ver. Sí, que Bruno es una aplicación que tengo de escritorio por ahí, que también es muy interesante porque obviamente me da otras acciones, ¿no? Entonces veamos, voy a hacer una petición a mi API y si le doy enviar, pues acá me dice, miren, existe la variable ruta. ¿Sí? Entonces, y eso es lo interesante de que nosotros vayamos haciendo esto. Además de esto, cuando son aplicaciones, tienen algunas otras herramientas que me permiten a mí, pues, poder ir haciendo muchísimas cosas. Como por ejemplo, si yo quisiese ver, miren, si lo quiero a nivel de JSON, XML, etcétera, ¿no? Hay una cantidad enorme de funciones. Puedo vincularlo a Git, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a cerrar todas estas aplicaciones, le voy a decir que no quiero guardarlo porque yo voy a utilizar ThunderClient, que es una extensión a nivel de mi Visual Studio Code. ¿De acuerdo? Ya vimos la necesidad y lo dimensionamos. Perfecto, hasta aquí no hay ningún problema. Ahora bien, si ustedes se fijan, vamos por aquí. Ahora, recordemos que en nuestro index debemos incorporar nuestras extensiones para los paquetes que usaremos mediante Composer. O sea, en otras palabras, le tenemos que agregar algunas líneas de código que me permitan a mí poder incorporar todas aquellas librerías que yo voy a utilizar. Y ustedes me dirán, ¿y por qué en el index? Ok, porque a partir de aquí yo voy a empezar a utilizar variables de entorno, voy a empezar a utilizar, recuerden de que aquí se me van a generar las rutas, entonces esas rutas son peticiones HTTP a un recurso que van a llegar pues obviamente a ese recurso o endpoint y necesito una respuesta de ese endpoint, ¿de acuerdo? No sé si lo logran ver, pero vean, vámonos viendo por partes. Lo que necesito hacer es agregar esta línea de código. O sea, en otras palabras, le voy a decir, fíjate que necesito que me agregues un requerimiento, ¿no? ¿Un requerimiento a quién? Entres a vendor y me traigas el archivo autoload.php. O sea, en pocas palabras, que venga a vendor y que me busque este archivo. Vamos y observemos qué es lo que hay en ese archivo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en este archivo? Pues simple y sencillamente vamos a recargar
o mejor dicho, no sería recargar, sería a cargar e incorporar todo lo que serían nuestras dependencias. Y por eso se llama autoload o autocarga, porque en realidad lo que hace es cargar todas las dependencias de mi proyecto. Ahora, ¿alguien sabe lo que hace la función dirname con el parámetro guión bajo, dir, guión bajo, dir? ¿Alguien sabe lo que hace esto? Y veamos que lo estoy concatenando, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Ok, si no saben, pues obviamente solo díganme, no, no sabemos, ¿no? O sea, no hay ningún problema, nadie, aquí estamos aprendiendo, ¿no? De eso se trata. Entonces, pero al menos respóndanme, ¿no? Que no me gusta estar consultando y que no hayan respuestas de nadie. No es como muy bonito. Entonces, hacemos un requerimiento a dónde, a este archivo, autoload.php, pero que está dentro de vendor. Bien, pero ¿dónde está vendor? Vendor es un directorio en raíz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace dirname? Dirname es una función que me permite a mí, con el parámetro dir, mandarlo a la raíz de mi proyecto. O sea, yo puedo estar n cantidad de niveles a lo interno en un directorio y yo le coloco dirname y me va a buscar el directorio raíz principal. Entonces, lo mando ahí, o sea, a mi directorio programación aplicada API 2. Y a partir de ahí empieza a buscar a vendor y luego autoload. Entonces es muchísimo más fácil navegar entre directorios. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Yo creería que sí, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente. Como sabemos que la variable existe, obviamente, entonces empezamos en el mismo index, ¿sí? A crear nuestras rutas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente, pues ya lo vamos a ver más adelante. Pero debemos de crear un arreglo para todas nuestras rutas, específicamente en el if ya que ya tenemos, ¿no? O en pocas palabras, que es donde existe la ruta, ¿sí? Entonces, veamos, ¿qué vamos a hacer? Prácticamente es esto. Le vamos a decir, aquí vamos a ver si se los coloqué, explode, dir, rutas, ok, lo vamos a hacer de esta manera y luego el if correspondiente. Es para no confundirlo, ¿no? Entonces vamos a definir el arreglo correspondiente. Entonces lo vamos a ir haciendo de esta manera, miren. Vamos a bajar esto porque necesito definir las rutas válidas, o sea, en otras palabras, creo que aquí vamos a tener un errorcito. Ahí está el autocomplete. Ok, perfecto. Es con las comillas, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir, pero bueno, ya le voy a explicar esta parte. La lista. Voy a copiar así parte por parte para que no nos vaya a dar un problema o que se nos vaya a escapar algún errorcito, ¿no? Ahí está. Y estas comillas tengo que modificarlas, ya las voy a modificar, incluso me las detecta como error ahí. Y luego a necesitar esto, otra línea. Y luego vamos a necesitar pues nuestro arreglo. Y vean que lo único que vamos a hacer es modificar esto, ¿no? El if correspondiente. Entonces, vamos a ver. Listo. Miramos que exista. Solo quiero que no se me escape algo para que lo vayamos probando. Y ahí, si no existe en el directorio, quiero colocar esto. Para que lo probemos. Y la ruta no existe. Esto no existe.
Por el contrario, pues, bueno, le vamos a dar finalizar aquí. Vamos a dar finalizar y ya. Luego, en el else, pues lo vamos a ver después, pero voy a hacer el requerimiento bien, pero esto se lo voy a explicar más adelante. Listo, ya preparamos primera parte de nuestro acondicionamiento para que reconozca las rutas. Ok. Solo déjenme modificar estas comillas. Están. Vamos a modificarlo. Y ahí está. Listo. Vamos a ver si no me equivoco en alguno. Ok, perfecto. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ir parte por parte. Veamos. Para empezar, voy a comentar esto. ¿Sí? Voy a comentar esto. Y vamos a hacer una primera impresión. ¿Sí? Una primera impresión. ¿De quién? De Get. Esto para que nosotros vayamos viendo qué es lo que está sucediendo. Me voy a venir acá y le voy a decir enviar. Vamos a ver. No, creo que no guardé, perdón. Sí. Me está dando un error en el autoload, en la carga. Entonces vamos a ver en la línea número 2. Déjenme quitar esto de aquí, que me estorba. Y veamos. Creo que me hace falta esa parte porque no me está encontrando el autoload. Me vengo acá, hago la petición y ahora sí. Vamos a ver, ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, lo único que lo único que hice fue agregar una barrita aquí porque estoy enviando al directorio raíz y posterior necesito que ingrese a este directorio y que busque este archivo. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta ahí, muchachos. Vamos bien. ¿Lograron identificar esa parte? Sí, ¿me van siguiendo? Sí. Ok, perfecto, perfecto, gracias. Entonces, miren lo que estoy haciendo. Voy a imprimir el método get o en realidad el arreglo dinámico get. Así, lo voy a imprimir porque necesito saber qué va ahí. Yo ya sé que va la ruta, obviamente, pero necesito visualizarla porque nosotros, los seres humanos, somos muy visuales, ¿no? Entonces, me vengo para acá, hago la petición y observemos de que el arreglo get lleva un parámetro que se llama ruta y además de eso lleva index.php. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucedería si yo le coloco una ruta como por ejemplo de esta manera y le digo login? Entonces cambiaría el valor. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita ustedes céntrense en que lleva index.php. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Para empezar, démonos cuenta de qué es lo que tengo aquí. ¿Qué tengo ahí? Tengo un arreglo. ¿De acuerdo? Entonces, como tengo un arreglo, necesito descomponer ese arreglo para poder capturar el valor que trae ruta. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, le digo, fíjate que voy a definir una variable URL y le vas a hacer un explode ¿a quién? A mi ruta. Le vas a hacer un explode. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Le voy a hacer un ejemplo aquí. Voy a comentar esta parte. ¿De acuerdo? Voy a comentar esta parte para que vayamos pasito a pasito. Y eso es por eso les digo, es muy importante de que me presten mucha atención. Entonces, a pesar de que ahí queda el video, pero no es lo mismo. Entonces, vean, ya sabemos que en ruta, pues yo ya lo imprimí por acá. Pero vean esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Definiendo una variable, haciéndole un explode. Esta es una función de PHP que me permite a mí convertir convertir una cadena de caracteres en un arreglo bajo un parámetro. O sea, en otras palabras, si imagínense que yo tengo la ruta localhost, pleca API 2, pleca
public pleca index.php ruta out. Ay, íbamos bien, ahí está. Tengo ruta y aquí tengo productos. ¿De acuerdo? Productos. Ok, lo que le estoy diciendo aquí es que genere un explode específicamente de el parámetro ruta, que yo sé que ese último parámetro es este. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el separador? El separador va a ser esto. O sea, en pocas palabras, le estoy diciendo, mírame, conviérteme toda esta cadena de caracteres, que en realidad no sería toda esa, sino que sería a partir de aquí. ¿Sí? Conviérteme esa cadena de caracteres en un arreglo. Pero utiliza este separador. O sea, va a buscar todos los... Imagínense que yo tenga por aquí, vaya, por ejemplo, yo tenga aquí otra carpeta que se llame gestión productos, pleca, y tengo index, tarara, tarara. Entonces, a partir de aquí, me tomará toda esta ruta. Entonces, va a agarrar el primer componente que sería gestión productos. Entonces, lo va a agregar en mi arreglo. En mi arreglo lo va a agregar en el primer componente. Así miren. Entonces va a decir, ¿cuál es el primer componente? Uno, dos puntos, gestión productos. Y en el segundo parámetro va a decir, ok, este es la ruta. Entonces sería index.php productos. Ahí, aquí. Index.php productos. Así, miren. Así. Index.php, signo de interrogación y ruta productos. ¿Estamos? Entonces, lo que estoy haciendo aquí, voy a borrarle esto. Lo que estoy haciendo aquí en este arreglito, por ejemplo, en este arreglo, es básicamente esta instrucción. ¿Sí? Esta instrucción. Le estoy diciendo, haz un explode a esta cadena de caracteres con este separador. O sea, descompone esa cadena de caracteres en los n elementos que tenga. Cada elemento va a estar conformado cuando exista un separador pleca. ¿Sí? Entonces, obviamente le digo a partir de la ruta. ¿Cuál es la ruta? Aquí. Y obviamente pues tomará ese valor. Entonces ya lo vamos a ver un poco más a detalle. Lo vamos a ver ejemplificado para que ustedes pues lo logren dimensionar mejor. Pero recuerden, hasta el momento nosotros ya sabemos de que imprimimos esto y que lleva un index.php. Bien, ¿qué pasaría si yo imprimo URL? Pregunta de examen. ¿Qué es URL? ¿Qué es URL? ¿En qué se convierte? Yo le dije, esto es una variable, pero en realidad no es una variable. ¿En qué se convierte? Cuando yo hago un explode, prácticamente esto se convierte en un array. Por eso, si yo le doy echo, y le digo, vas a imprimir URL, no me lo va a imprimir porque es un arreglo, ¿no? Y me va a decir, estás queriendo imprimir como cadena de caracteres un arreglo. Entonces utilizo printr. ¿De acuerdo? Entonces, observemos qué hay aquí. Hago la petición nuevamente y observen que en el índice 0, ¿qué me guardó? Index.php. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si yo coloco, por ejemplo, index.php, signo de dólar, aquí está, perdón, sin interrogación, le voy a decir productos, etc. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Observemos de que acá vamos a tener la ruta y aquí vamos a tener productos. Productos es igual a 0, ¿no? Entonces, imagínense que yo tuviese, por ejemplo, esos elementos. Entonces, a mí me interesa que la ruta siempre me la capture en la posición 0. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Esos solo son algunos ejercicios. Entonces, ya hice un explode. Eso quiere decir que yo ya tengo un arreglo. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo necesito
necesito validar de que la ruta está definida. O sea, que en ruta viene autorización, usuario, productos, viene cualquiera de todo eso, ¿no? O sea, en pocas palabras, esas son rutas válidas. Entonces, vea, voy a crear una lista, esto es un arreglo, ¿cierto? Esto es un arreglo. Una lista con mis rutas válidas. O sea, por ejemplo, voy a decir autorización o login, user para la gestión de usuarios, productos para la gestión de productos, ventas para la gestión de ventas, facturación, etcétera, y así sucesivamente. Ahora, estas dos cositas simple y sencillamente son preparativos. Un arreglo que me captura mi URL, un arreglo que tiene las rutas necesarias. Entonces, ahora voy a capturar el valor que trae mi ruta, o sea, que viene por la petición, y voy a saber si ese valor que trae mi ruta está dentro de mis rutas válidas. ¿Y cuáles son mis rutas válidas? Pues los que tengo en la lista. ¿Sí? Ok. Y si tengo eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo voy a comparar, ¿no? Lo voy a comparar. Entonces, en pocas palabras, esto lo vamos a hacer despuesito, ya van a ver por qué. Le digo, si en mi arreglo la función inArray me compara el valor de un arreglo o una variable y si existe en un arreglo. O sea, en otras palabras, ¿qué tenemos en la posición 0 de URL? Vámonos acá. En la posición 0 de URL, recuerden dónde imprimimos URL, y teníamos por acá, ¿no? Después del get. Entonces, en la posición 0 de URL tenemos index. ¿Sí? Entonces, esa ruta es la que yo quiero corroborar. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana yo lo que voy a hacer es esto. Ok, voy a decir que tengo productos por aquí. ¿Sí? Y le voy a dar enviar. Entonces, en el valor 0 yo voy a tener productos. En el valor 0 yo voy a tener autorización. En el valor 0 yo voy a tener login. Y así sucesivamente. ¿Me explico? O en su defecto voy a tener user, usuarios. ¿Sí? Entonces necesito ese valor. El valor que trae rutas. ¿Sí? Yo puedo acceder acá en mi get sin ningún problema. Esto ustedes me dirán, pero esto sería como repetitivo. Yo ya sé que get es un arreglo, lo puedo recorrer y puedo capturar esto. Sí, sin duda. Pero para hacer una comparativa más específica, pues obviamente mejor hago esa conversión y lo comparo, ¿no? Entonces, le digo, si en el arreglo lista existe la ruta que te estoy enviando, o sea, si existe user, si existe productos, si existe ventas, etcétera, entonces me vas a dejar pasar eso y vas a venir y vas a hacer un requerimiento a un archivo, a mi endpoint, a mi ruta en realidad. ¿Por qué razón? Porque necesito llegar a ese endpoint a través de mi API. Y aquí es donde se vuelve un poco complejo y ustedes me dirán, le voy entendiendo un poquito nada más, no tanto. Está bien, no hay ningún problema. Poquito, Lick. Poquito. Bueno, vean que sé dónde estoy parado, ¿no? Y eso es importante. Pero dos cositas. Aquí lo único que tengo es mi ruta. Aquí lo que tengo es un arreglo nada más de mis rutas permitidas. Y acá lo que estoy haciendo es comparando si la ruta que estoy enviando existe dentro de mis rutas permitidas. Entonces, en pocas palabras, le digo, la función inArray, eso es lo que hace. Verifica que este valor existe en esta lista. Si eso existe, entonces me lo deja pasar. Por eso lo niego aquí, miren. Entonces le digo, si no se cumple esto, entonces escríbeme la ruta no existe. Pero si existe, entonces yo no voy a hacer el requerimiento al archivo todavía, cabe mencionar. Más aún le voy a decir, eco, la ruta existe. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces corroboremos esto. ¿Les parece? Para que lo vayamos probando por partes. Me vengo para acá
voy a escribir login. ¿Qué me debería de imprimir acá? Bueno, voy a borrar las otras impresiones. Voy a borrar las otras impresiones. No tengo más impresiones que estas. ¿Sí? ¿Qué me debería de imprimir acá? Si yo escribí login, ¿qué me debería de escribir? ¿La ruta existe o la ruta no existe? Bueno, al revés, ¿verdad? ¿La ruta existe o la ruta no existe? A ver, alguien que se anime, sin miedo a equivocarse. ¿Qué le dice su lógica? Que la ruta no existe. No existe ninguna ruta que se llame login. Sí existe una que se llama out, pero no significa login, ¿verdad? O sea, a pesar de que en la práctica puede ser igual, pero no existe la ruta como tal. O sea, en otras palabras, si yo hago esta petición, me tiene que decir la ruta no existe y que se cumple la petición al servidor. ¿Sí? No sé si me siguen. Entonces, ¿qué pasaría si yo escribo aquí out o autorización? Me tiene que decir la ruta existe. Y efectivamente la ruta existe. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo voy haciendo aquí. Voy capturando el valor de mi ruta. En pocas palabras, esto es un arreglo, nada más. Y posterior, lo que defino son todas mis rutas válidas para poder ir comparando si esa ruta que estoy enviando existe dentro de mis rutas permitidas. Y si existe, pues obviamente es donde yo voy a tomar acción. Pero si no existe, obviamente tengo que informarle al usuario o a quien está haciendo la petición a través de mi API que esa ruta no es válida y que no le puedo permitir pasar. Y lo saco de ahí. Así de sencillo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si yo escribo productos, por ejemplo? ¿Bien? Productos. ¿Qué pasaría? Me tiene que decir que la ruta existe. ¿Sí? Y que obviamente hay una respuesta válida de nuestro servidor. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, ok. Todas las rutas tendrían que estar, todas las rutas permitidas tendrían que estar replicadas, si no, no podría funcionar ninguna. Tendrían que estar definidas, exactamente. Esa es la Ok. condición. Esa es la condición. ¿Por qué razón? Bueno, el día de mañana nosotros podemos volvernos tan locos como queramos, ¿no? O sea, aquí al final es cuestión de perspectiva y de qué tanta seguridad o qué tanta información delicada usted gestiona a través de esta API. Por ejemplo, yo puedo mandar encriptada, yo puedo tokenizar todo esto, yo puedo hacer una cantidad de cosas que ustedes no tienen idea. O sea, queda a criterio de la imaginación del desarrollador poder hacer maravillas aquí. Ahora bien, ¿qué sucede en este momento? Yo no les puedo elevar tanto el nivel, pero a pesar de eso, esto es un nivel intermedio. Y así se los pongo, es un nivel intermedio. Si usted comprende esto, después le va a poder hacer lo que quiera. Así de sencillo. Entonces, es importante. Y ustedes me dirán, ¿qué pasaría si se vulnera ese índice ahí? Ah, ok. Bueno, ahí ya vamos poniéndonos delicados, ¿no? Entonces, y ese tipo de cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya van a ver qué bonito se vuelve el hecho de poderle agregar niveles de seguridad a toda nuestra aplicación. En este momento, nosotros estamos agregando niveles básicos de seguridad. Yo permito que a esta API solo se le hagan peticiones con rutas válidas. Punto. Así de sencillo. Ya lo cumplimos. Hasta aquí vamos bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver cuántos minutos tenemos. Tenemos 5 minutos. Como yo ya sé que a mi API ya la tengo acondicionada para que solo procese rutas válidas, entonces lo voy a redireccionar ¿a dónde? A mis rutas válidas, que son las que estarán vinculadas a mi endpoint. O sea, en otras palabras, yo le digo a mi index, ok, como ya me diste una ruta válida, entonces ve a buscar este endpoint. ¿Sí? Ve a buscar este recurso que es el que me estás pidiendo. Entonces, no me centro en donde no existe la ruta, me centro en donde existe.
Ok, para hacer eso, pues obviamente el archivo viene compilando, y me dice, ok, la ruta existe, entonces haceme un requerimiento al archivo tal. Pero ese archivo tal yo lo puedo definir aquí o lo puedo definir arriba, ya que eso sería una variable y simple y sencillamente tiene un valor en particular. Entonces, vamos a definir ese archivo o, en pocas palabras, la ruta que me lleva al endpoint. Porque yo ya sé que ya ingresé una ruta llámese el identificador de la ruta. ¿Sí? Ya ingresé un identificador de la ruta que sería pues esto, ¿no? Productos, out, etcétera, ¿no? Para no hacer discrepancia en ambos conceptos. Entonces, ya ingresé out, user, productos y me dice la ruta existe. Este es un identificador. ¿De quién? Un identificador del endpoint al cual yo quiero acceder. Entonces, me vengo para acá y digo, ok, voy a definir una ruta, o sea, una URL que me lleve al endpoint. Porque este identificador por sí solo no me lleva al endpoint. O sea, me da acceso a que yo pueda acceder al endpoint. Entonces le decimos, vamos a definir el camino para llegar a ese archivo. Para empezar, lo mando al directorio raíz. Nosotros ya sabemos eso, ¿no? Lo mando al directorio raíz. Y luego vamos a ingresar a dónde. ¿Dónde yo voy a colocar esos endpoints? Obviamente tengo que tener cierto control sobre esto. Entonces lo voy a mandar a SRC, específicamente a mis rutas, porque mis rutas es la carpeta que yo definí en mi guía para poder controlar esos endpoints, ¿no? ¿Dónde lo teníamos? Estaba por acá arriba, creo. A ver. Está por aquí. Miren. Me dice, esto me va a permitir gestionar a partir de las rutas, obviamente las vistas. Miren, en otras palabras, disculpen ahí, fue contradictorio lo que dije, es desde una vista se va a generar una petición HTTP que va a llegar a esa ruta, pero esa ruta se va a gestionar hacia un recurso en particular que va a retornar una respuesta y que me la va a mandar a esa vista. Es a lo que me refiero. Entonces, ustedes me dirán, me está hablando bien complejo. En realidad no, ya van a ver por qué. Venimos para acá, vamos a... ¿En qué paso íbamos? Íbamos por acá. En el index, luego llegamos aquí. Y en la carpeta rutas, miren, vamos a crear nuestra primera ruta. Vamos a decirle que vamos a crear out.php. Pero para eso yo tengo que decirle, mira, ve, te voy a mandar a raíz, luego vas a buscar el directorio src, veamos de que src esté escrito con S mayúscula y rutas esté escrito con R mayúscula. Y dentro de rutas vas a buscar la ruta que estás ingresando y le vas a agregar la extensión .php. O sea, en pocas palabras, estoy utilizando este valor que sería mi ruta. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Yo diría que sí, ¿verdad? Hacemos ese requerimiento a ese archivo cuando la ruta existe. Por el contrario, no. ¿De acuerdo? Guardamos esto, nos venimos a rutas y acá le digo, vamos a crear nuestra primera ruta, que en este caso se va a llamar autorización.php. ¿De acuerdo? Y le voy a escribir, fíjate que como es un archivo PHP, vamos a hacer una impresión y vas a escribir eco la ruta de autenticación o así en pocas palabras. Mírenle. Has llegado a la ruta out. ¿De acuerdo? Has llegado a la ruta out. O en pocas palabras, no le voy a colocar la ruta. Has llegado al endpoint, le voy a poner al endpoint. Porque todavía no es un endpoint, ¿no? Pero básicamente nos acercamos muchísimo ya a ese endpoint. Entonces estamos ahí. Ok. ¿Probamos esta cuestión? Nos venimos para acá para que vayamos cerrando. Observen de que si yo le digo, fíjate que necesito que ingreses a la ruta productos y lo envío. Y me dice,
Ok, me da un warning por aquí, productos.php. Vean que me dice, la ruta existe, lo primero, ¿no? La ruta existe, pero luego me da una advertencia. Un warning no se considera un error, pero sí es importante prestarles atención. No es que yo puedo dejarlos por fuera. Entonces, ahora, un fatal error, ahí sí pónganse las pilas, ¿no? En la línea 14, déjenme verificar. En el index require el name, SRC, ok, URL, la ruta existe, hacemos el requerimiento al archivo y estaríamos bien. No habría ningún problema. Porque me está marcando ese warning. Déjenme verificar. API 2, SRC, SRC, rutas, productos. Ah, ok. Es porque no existe y eso deriva en números. Ok, entonces, miren, ve. Entonces, como yo me vine aquí a rutas y creé el archivo out.php, si yo ingreso una ruta, y esto lo vamos a tener que controlar, ¿no? Ingresé una ruta válida, pero el archivo no existe, entonces yo necesito validar que ese archivo existe. Ese pasito lo vamos a hacer después. ¿Les parece? Pero voy a ingresar una ruta válida. En este caso, pues la que yo ya creé, out. ¿Sí? Entonces, el validar que el archivo existe, eso lo vamos a hacer mañana. Entonces, yo voy a escribir y por eso me deriva en este warning y por eso me deriva en este error fatal. Si yo agrego out y le doy enviar, me dice la ruta existe, has llegado al endpoint out. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo decirle, no ocupo este comentario y si yo vuelvo a hacer la petición, me va a decir, has llegado al endpoint out. Entonces, vean qué interesante que ahorita nosotros ya estamos acondicionando todo para que desde este index, mi puerta de entrada, yo llegue a un recurso. ¿Y dónde está ese recurso? Pues en mis rutas. Y no está ahí, pues, o sea, en realidad las rutas lo que va a hacer es redireccionar al endpoint. Y ustedes me dirán, pero ¿para qué hace ese desplazamiento tan extenso? No, no es un desplazamiento tan extenso. No, es que yo tengo que procesar cada petición que se haga con el debido cuidado para poderle dar el acceso que me está solicitando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les pareció la clase de hoy? Compleja. Está fuerte. Ah, Bueno. ¿Se fijaron por qué les dije que la primera API sí la... ¿Se fijaron por qué les dije que la primera API sí me iban a entender y en la segunda los iba a perder un poquito? Bueno, Y bien perdido, Lick. No digan eso, esto está sencillo. Esto está sencillo, no se preocupen. Pero vamos a ir recapitulando. Ya van a ver que a medida nos vamos adentrando en el tema, pues obviamente le van a ir entendiendo muchísimo mejor. ¿Se acuerdan cuando definimos esto? Lo hacíamos por esta y esta razón. Entonces recuerden ese tipo de cosas. Van a ir aprendiendo un poquito. Así que, bueno, por ahí alguien tiene la mano levantada. Jonathan, puede... dígame. Con respecto a los videos de las clases de esta semana, ¿cuándo los subiría, Alex? Pues ahora, ustedes pueden acceder a los videos sin ningún problema. Aquí en el chat de esta reunión, ustedes pueden, ahí tienen acceso a todos los videos. Pero yo ya subí los de la semana pasada, creo, a finalizar de la semana pasada. Entonces voy a descargar los de ahorita y se los subo. En un rato más les subo hasta el de hoy, si les parece. Bueno, dele. Entonces, mañana continuamos. Recuerden de que vamos avanzando y eso es importante de que ustedes estén presentes por, de cierta manera, lo complejo y lo que deben ir entendiendo de esto. Bien, feliz día, muchachos. Cuídense. Lick, disculpe, una última consulta. Dígame, le escucho. Disculpe la insistencia.